¿Quién no ha oído hablar de los fariseos? Este grupo, que sale un montón en los evangelios, casi siempre tiene fama de ser un montón de hipócritas y de tener una religiosidad de puro show. Pero, ¿será que eso es todo? La neta es que, detrás de esa imagen cliché, los fariseos eran mucho más complejos e influyentes de lo que uno se imagina. ¿Sabías que fueron súper importantes para formar el judaísmo moderno y que impactaron directamente en cómo se vive la fe hasta hoy? Descubre cómo este grupo, con sus creencias y sus prácticas, le dio forma al destino religioso de millones de personas e incluso influyó en el cristianismo. Vamos a meternos de lleno en este tema súper interesante y a desmentir lo que realmente enseñaban y defendían los fariseos. Prepárate para un viaje de descubrimiento que va a retar lo que piensas y tal vez hasta cambie tu forma de ver la fe. El nombre fariseo tiene un montón de significados que van más allá del tiempo y la cultura. Viene del hebreo y se relaciona con la idea de separación o división. Esto muestra cómo los fariseos querían alejarse de cosas que creían impuras. En un mundo que cambiaba mucho, con influencias griegas y la dinastía Asmonea, los fariseos se distinguían por querer mantener pura su religión. Esta forma de separarse tenía una meta clara: vivir de acuerdo con lo que creían que Dios quería, manteniendo firme su fe y tradiciones que consideraban sagradas. Esta necesidad de separarse no era solo algo físico, sino también espiritual. Los fariseos pensaban que al alejarse de prácticas impuras, se acercaban más a cumplir lo que Dios quería. Creían que su actitud era una forma de recibir las bendiciones de Dios en sus vidas y en las de su pueblo. Esta idea los llevó a comprometerse mucho con su fe, creyendo que su espiritualidad podía cambiar la realidad a su alrededor, guiando sus pensamientos y acciones hacia el éxito espiritual y material. Algo curioso es que esta separación también trajo problemas entre los fariseos. Mientras buscaban ser puros y seguir lo que creían que Dios quería, empezaron a preguntarse y debatir entre ellos sobre qué significaba realmente estar separados. Estas discusiones hicieron que hubiera diferentes formas de pensar entre los mismos fariseos, llevándolos a reflexionar sobre qué prácticas y creencias debían seguir o no. Y es justo esta variedad de debates y prácticas lo que nos lleva al siguiente punto, donde vamos a explorar más a fondo las creencias que formaron el comportamiento de los fariseos. Los fariseos eran conocidos por seguir al pie de la letra la ley judía, lo cual para ellos era mucho más que solo cumplir reglas. Era una forma de vivir su fe, demostrar lo que creían que Dios quería en su día a día. Pensaban que seguir cada detalle de la ley, incluyendo las tradiciones que se pasaban de boca en boca, era súper importante para vivir como Dios quería y recibir sus bendiciones. Le daban mucha importancia a cosas como dar el diezmo, ayunar, hacer rituales para estar puros y respetar muchísimo el día de descanso. Pero esta dedicación a sus prácticas religiosas no era solo por costumbre. Creían que la fe podía cambiar todo. Para los fariseos, cada vez que obedecían la ley, era una oportunidad de hacer que su vida fuera como Dios quería, trayendo buena suerte y dirección divina. Veían la ley como una herramienta para conectar su fe con el éxito, imaginando sus metas y buscando una vida exitosa a través de sus prácticas religiosas. Esta forma de pensar los llevaba a tener una mentalidad ganadora, donde cada ritual era un paso hacia lograr lo que Dios había prometido. Sin embargo, esta dedicación a la ley también causaba discusiones entre los mismos fariseos, sobre todo cuando se trataba de las tradiciones que se contaban y cómo interpretarlas. Había diferentes grupos que pensaban distinto, lo que creaba divisiones y debates sobre temas religiosos dentro del grupo. Aunque esta variedad de ideas reforzaba su compromiso con la fe, también hacía que se preguntaran cómo aplicar la ley
en la vida diaria. Y es en esta diversidad de creencias donde surge la necesidad de explorar los diferentes grupos dentro de los fariseos, lo que nos lleva al siguiente punto sobre sus divisiones internas y debates religiosos. Dentro del grupo de los fariseos, aunque todos seguían la ley, no todos pensaban igual. Había diferentes grupos, como las escuelas de Shammai y Hillel, que mostraban lo complicado que eran sus creencias. Shammai, que era más tradicional, creía que había que seguir la ley al pie de la letra, pensando que solo siendo muy estrictos se podía hacer lo que Dios quería. Hillel, por otro lado, era más relajado y creía que había que ser compasivos y flexibles con las tradiciones, buscando una fe que se conectara más con la vida real de la gente. Estas diferencias no eran solo cosas de la escuela, afectaban cómo los fariseos vivían su fe y cómo se llevaban con los demás. Discutían sobre temas como ¿qué pasa después de la muerte?, si la gente resucita y si existen los ángeles y demonios. Estas discusiones mostraban que querían entender cómo funcionaba el mundo según su fe. Cada grupo tenía su propia idea de cómo la espiritualidad debía influir en la vida, y estas diferencias hicieron que el pensamiento de los fariseos fuera muy rico, pero también mostraron lo difícil que era mantener las tradiciones cuando había tantas formas de interpretarlas. Pero estas divisiones también causaron problemas. Tener ideas diferentes dentro del mismo grupo llevó a discusiones acaloradas sobre cuál era la mejor forma de seguir la ley y hacer lo que Dios quería en la vida diaria. Aunque estas discusiones eran interesantes para pensar, también causaron conflictos, sobre todo cuando se trataba de cómo poner en práctica su fe. Y es en este ambiente de tensión donde empezamos a entender cómo estos problemas internos acabaron afectando sus relaciones con otros, especialmente cuando Jesús los criticó duramente. Esto nos lleva al siguiente punto: el conflicto con Jesús y la crítica a su hipocresía. La relación entre Jesús y los fariseos es una de las historias más conocidas y al mismo tiempo más complicadas de los evangelios. Jesús, en varias ocasiones, se enfrentó a los fariseos, criticando que le dieran tanta importancia a seguir la ley por fuera, mientras que, según él, descuidaban las partes más profundas y espirituales de la fe. Para Jesús, la religiosidad de los fariseos muchas veces se volvía puro teatro, una forma de quedar bien con la gente en vez de buscar una conexión real con Dios. Sus críticas no eran contra la ley en sí, sino contra lo que él veía como una distorsión de lo que Dios quería originalmente. Estos enfrentamientos mostraron un problema entre lo que los fariseos creían que era cuidar la ley y lo que Jesús veía como hipocresía religiosa. Jesús acusaba a los fariseos de echarle encima a la gente una religión muy pesada, donde hacer las cosas era más importante que entender por qué se hacían. El descanso del sábado, el ayuno y los rituales para estar puros, según Jesús, muchas veces se volvían cargas en vez de formas de acercar a la gente a Dios. Él los retaba a pensar en sus razones, diciendo que adorar a Dios de verdad debería ir acompañado de sinceridad, compasión y humildad. Esta crítica, sin embargo, no fue bien recibida por los fariseos. El conflicto con Jesús aumentó la división entre los que veían la fe como una forma de cambiar por dentro y los que creían que había que seguir la ley al pie de la letra para recibir las bendiciones de Dios. Estas diferencias hicieron que la oposición entre Jesús y los fariseos creciera, preparando el terreno para un enfrentamiento cada vez más fuerte que al final llevaría a la crucifixión. Pero la historia de los fariseos no terminó con este conflicto. Al contrario, después de la caída de Jerusalén, su influencia creció, dando forma al judaísmo rabínico, que se volvió la forma principal de la fe judía. Después de que destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70, la religión judía cambió mucho, y los fariseos se volvieron los principales defensores y formadores del judaísmo. Como ya no había templo,
Las prácticas de sacrificios se cambiaron por un enfoque en la ley, la oración y el estudio de las Escrituras. Los fariseos, que le daban mucha importancia a las tradiciones que se contaban y a cómo interpretar la ley, estaban en una posición única para guiar al pueblo judío en esta nueva realidad, ayudando a que la comunidad viviera de acuerdo a lo que creían que Dios quería en su vida diaria. La influencia de los fariseos se hizo más fuerte con el desarrollo del judaísmo rabínico, que se volvió la forma principal de la fe judía después de la caída de Jerusalén. Las tradiciones que se contaban, que ellos tanto defendían, se escribieron formalmente en el Talmud, volviéndose una base central para las prácticas religiosas y la vida de la comunidad judía. Este cambio permitió que el judaísmo sobreviviera y creciera incluso sin el templo, mostrando las promesas de Dios de formas nuevas y sorprendentes. Los fariseos ayudaron a hacer que la fe fuera algo que todos pudieran entender y aplicar, guiando los pensamientos y acciones de los judíos hacia una vida que seguía lo que Dios quería. En el mundo cristiano, la historia de los fariseos se ve de otra manera. Debido a los problemas que se cuentan en los evangelios, la palabra fariseo se empezó a usar para hablar de gente hipócrita en la religión. Sin embargo, esta idea simple no muestra todo lo complicado que fue su papel en la historia de la religión. Los fariseos, al darle forma al judaísmo después del templo, también influyeron indirectamente en cómo se desarrolló el cristianismo, especialmente en cómo se interpretan y se viven la fe y las Escrituras. Y así, incluso después de siglos de historia, la influencia de los fariseos sigue viva, reflejándose en las prácticas y creencias que siguen guiando la vida de millones de personas en todo el mundo. Ahora que has desvelado los misterios detrás de los fariseos, queda claro que hay mucho más detrás de este nombre que la simple imagen de hipocresía que a menudo se presenta. Su historia nos muestra cómo la fe puede ser moldeada, transformada y transmitida, incluso en medio de desafíos inmensos. ¿Y tú, cómo estás manifestando tu propia fe en tu vida? ¿Estás realmente alineado con el propósito divino? ¿O a veces caes en la trampa de simplemente seguir reglas sin verdadera convicción? El camino hacia una vida próspera y espiritualmente rica comienza con un paso consciente en la dirección correcta. ¿Qué tal comenzar hoy? Si este contenido ha despertado tu interés, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando temas que pueden transformar tu comprensión sobre la fe y la vida.